La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de la División Radomiro Tomic informa el protocolo de acción por casos confirmados de COVID-19. Al 1 de abril llevamos más de 950.000 casos de coronavirus a nivel mundial y más de 47.000 personas fallecidas. En Chile ya hay más de 3.400 casos confirmados, siendo 18 de las personas fallecidas. En Codelco van 11 casos positivos y ningún fallecimiento. Lo más importante como división es mantener la prevención de contagios y contener el impacto psicosocial en la organización. Nuestras primeras medidas están orientadas a impedir el ingreso de casos sospechosos a la faena. También contamos con procedimientos para atender en faena algún caso sospechoso. Existen las medidas de prevención individual y las medidas de aislamiento social. En cuanto a la contención del impacto psicosocial, se hace necesario que cada turno de trabajo realice tiempos para la reflexión al inicio de su turno, que se difundan las medidas preventivas que ha tomado la organización y se comunique todo potencial caso sospechoso. ¿Cómo podemos saber si tenemos coronavirus? La definición de sospecha ha ido cambiando a lo largo de la evolución del brote. Primero se consideraba solamente a las personas que venían desde países de alto riesgo. Al día de hoy, se consideran casos de sospecha a toda persona con enfermedad respiratoria aguda, que presente fiebre o al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria y que haya tenido antecedentes de viaje los últimos 14 días al extranjero. También puede ser un caso de sospecha si presenta enfermedad respiratoria aguda y ha estado en contacto en los últimos 14 días con un caso confirmado o con un caso de sospecha. Otra forma de caso sospechoso son las personas con infección respiratoria aguda que presentan fiebre sobre 37,8 grados Celsius y al menos un síntoma como dolor de garganta, tos, dolor de cuerpo o dificultad para respirar. La última categoría corresponde a personas con infección respiratoria, fiebre, tos, dificultad respiratoria y que requiera de hospitalización. ¿Cómo sabemos si alguien puede contagiar? El Ministerio de Salud ha creado un protocolo de contacto para contener estos casos. El 25 de marzo se crea la segunda versión y se define como contacto de alto riesgo toda persona que haya tenido contacto con un caso confirmado que se encuentre dentro de las siguientes categorías. Personal de salud que haya atendido un caso confirmado y no haya utilizado sus elementos de protección personal. Toda persona que haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado, es decir, cara a cara por más de 15 minutos y a menos de 1 metro de distancia. Haber compartido un espacio cerrado por más de 2 horas, vivir o pernoctar en un mismo lugar o utilizar un medio de transporte cerrado estando a menos de 1 metro de distancia. Además, se agregan aquellas personas provenientes del extranjero sin síntomas. En cualquiera de estas categorías, la persona debe realizar una cuarentena en su domicilio por 14 días desde la fecha del último contacto o del viaje con el caso confirmado. Si una de estas personas presenta síntomas tales como fiebre mayor a 37,8 grados Celsius, tos o dificultad respiratoria, cambia su calificación a un caso sospechoso. Toda persona que haya estado en contacto pero que no cumpla con los criterios explicitados anteriormente se considera un contacto de bajo riesgo. En este caso, se deben mantener las medidas generales de higiene, el distanciamiento social, es decir, mantener más de 1 metro y evitar el saludo de beso, mano o abrazo, evitar actividades presenciales, no compartir artículos de higiene personal o alimentación, realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón o en su defecto con alcohol gel, cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o antebrazo en caso de toser o estornudar. Elimine los pañuelos desechables en un recipiente con tapa y realice automonitoreo de síntomas. Revise si tiene fiebre mayor a 37,8 grados Celsius, tos o dificultad para respirar. ¿Cómo sabemos si estamos protegidos y protegidas? Toda persona confirmada debe mantener un aislamiento domiciliario obligatorio. Su incumplimiento es penado por la ley. En esta situación, las personas tienen derecho a una licencia médica por aislamiento. La Dirección de Salud Ocupacional realizará seguimiento de cada persona que se encuentre como confirmada. Una persona que sea un caso sospechoso o de contacto directo de un caso positivo también deberá permanecer en aislamiento domiciliario. Su incumplimiento se regula por la ley y puede optar a una licencia médica por aislamiento. La Dirección de Salud Ocupacional realizará seguimiento. Una persona que es un contacto indirecto o un contacto directo de un sospechoso debe mantener solo monitoreo de síntomas, no requiere de aislamiento y tendrá seguimiento de la Dirección de Salud Ocupacional. Una persona que no ha tenido contactos de riesgo debe informar en caso de síntomas respiratorios para ser evaluado e iniciar su cuarentena preventiva por 7 días, de acuerdo con lo dispuesto por la división. También se realizará seguimiento por la Dirección de Salud Ocupacional. ¿Cómo sabemos entonces si estamos trabajando protegidos y protegidas? La división ha dispuesto diversos protocolos para mantener el control de la prevención contra el coronavirus. El ingreso a faena y campamento, en caso de que se requiera, se realiza reforzando la medida de no subir si tiene síntomas respiratorios o fiebre.
Si usted sube un bus, este será sanitizado previamente, está implementado con alcohol gel, cuenta con un registro de pasajeros, se ha reducido su capacidad al 50% y solo puede utilizar los asientos de ventanilla. En el control de acceso, ya sea en punto cero o en la garita de campamento, se le realizará un control de síntomas y de temperatura. Si presenta fiebre o síntomas, será trasladado con mascarilla al policlínico. Si se encuentra sano, realizará ingreso a faena. Se está reforzando varios sectores y actividades. En salas de cambio, las limpiezas son realizadas 4 veces al día. Se hace una sanitización diaria. Se han eliminado las máquinas expendedoras de snack para evitar el múltiple uso y se ha implementado dispensadores de alcohol gel. En los casinos, el lavado de manos previo al ingreso al comedor es obligatorio. Se puede tener un máximo de 50 personas por sector y se debe mantener distancia en las filas y en las mesas mayor a 1 metro. Se elimina el sistema de autoservicio, entregando cubiertos y aderezos de forma envasada e individual. Después de cada tanda de comensales, se realiza una desinfección de las mesas. Respecto al aseo y sanitización, contamos con limpieza y desinfección con amonio cuaternario para las oficinas, salas de control, baños, áreas comunes y se ha restringido las áreas sin uso. En relación con camionetas y equipos móviles, se debe contar con un kit de limpieza para las y los usuarios. Se ha disminuido el intercambio de camionetas o equipos, sanitización semanal y uso de elementos de protección personal al interior de camioneta, tales como respirador, lentes y guantes. En los controles de salud, hemos dispuesto control de temperatura y síntomas para personas sanas. En caso de presentar síntomas o fiebre, será derivado a policlínico. El policlínico también mantiene sus atenciones de pacientes enfermos, por lo tanto, toda persona que se sienta mal durante el turno debe acudir inmediatamente para ser evaluado y definir indicaciones de salud, ya sea volver al trabajo, realizar una cuarentena preventiva o llamar a la autoridad sanitaria para activar el protocolo por coronavirus. Además, se han generado estrategias para reducir la exposición. Teletrabajo. Toda persona que pueda realizar trabajo desde su casa se encuentra en esta categoría, ya sea de personal propio o colaborador. Adultos mayores de 65 años deben ser retirados de la faena por ser un grupo de riesgo. Personas mayores de 60 años con enfermedad crónica, ya sean respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, renales, del sistema inmune, cáncer u otras, deben notificar a la Dirección de Salud Ocupacional para evaluar su condición de riesgo y definir la cuarentena preventiva hasta el término de la fase 4 en Chile. Para personas menores de 60 años se evaluará caso a caso. Es importante entender que la disminución de exposición con un gran número de personas disminuye la probabilidad de contagio y la disminución de exposición en las poblaciones de riesgo disminuye la probabilidad de gravedad de la enfermedad. ¿Qué pasa si existe un caso confirmado al interior de la faena? Es importante reforzar como primera medida que ninguna persona suba con síntomas respiratorios o con fiebre a la faena. Es responsabilidad de cada uno y una mantener esta condición. Para casos de sospecha, las trabajadoras y trabajadores que presenten síntomas respiratorios o malestar general durante el turno deberán acudir al policlínico, en donde serán examinados y se evaluará si corresponde a una sospecha por coronavirus. De ser así, se llamará a la autoridad sanitaria para notificar el caso y ser instruidos de su traslado y el lugar de derivación. Este traslado se realizará por personal del policlínico y será entregado al personal de salud del centro de derivación. El traslado se debe realizar con el uso de elementos de protección personal. Posterior a la acción de traslado, se realizará la sanitización del puesto de trabajo, el box del policlínico y el transporte utilizado para la derivación. Finalmente, la Dirección de Salud Ocupacional notificará a la Gerencia de Recursos Humanos y a la gerencia correspondiente la condición de salud del trabajador o trabajadora, tanto de personal propio como colaborador. Para un caso confirmado, trabajadores y trabajadoras deberán notificar oportunamente a las jefaturas y a la Dirección de Salud Ocupacional que se encuentran como caso sospechoso o contacto de alto riesgo para activar cuarentena por 14 días y realizar el monitoreo diario del estado de salud. La Dirección de Salud Ocupacional verificará los contactos que tuvo el trabajador o trabajadora, es decir, registro de bus, asistencia, cuadrilla de trabajo y si ha estado en reuniones presenciales. El trabajador debe informar a la Dirección de Salud Ocupacional en cuanto tenga el resultado de su test. Si el test es negativo, mantendrá cuarentena preventiva hasta el día 14, sin la activación de los contactos estrechos, pero si el test es positivo, se deberá llamar a la autoridad sanitaria para recibir indicaciones sobre los posibles contactos y su manejo. La Dirección de Salud Ocupacional llamará a todos los contactos estrechos para iniciar cuarentena preventiva desde el último día de contacto que tuvo cada uno de ellos y ellas con la persona confirmada y realizará el seguimiento de los contactos hasta el día 14.